Buenas noches. Buenas noches. Gracias. En el año 1000 ocurrieron cosas importantes, como las que esperamos que ocurran en el año 2000. Nuestras cosas importantes de cada día, dánoslas hoy. Ponemos cifras, fechas y números, y luego nos asustamos cuando vienen redondos. Pues es lo mismo. ¿Qué año 1000? ¿Qué año 2000? Cada día es el año 1000. Cada día es el fin del mundo y el principio de todo. En el año 1000 se esperaba precisamente eso, el fin o el principio. El apocalipsis o la nueva era. Es interesante considerarlo porque ese es el peligro que corremos ahora. Asomándonos al 2000, esperamos, como niños culpables de algo, castigo, cataclismo, o como niños también consentidos, pero igualmente en actitud infantil, el principio de algo muy importante. La Iglesia, industrializadora de angustias, el cristianismo tradicional del que todos formamos parte había considerado que el año 1000 sería de grandes castigos. Sí se esperaba un fin y surgieron naturalmente los agoreros, los profetas de todos los negativismos, y en todas partes proliferaron pues los predicadores de cataclismos. Da gusto ver en Europa esas iglesitas pequeñas, ingenuas, sencillas, cándidas, blancas, encaladas, que se empezaron a edificar a partir del 2 de enero del año 1001. Significando que todo seguía igual y que el futuro estaba abierto y era promisorio y que todas las posibilidades seguían esperando de nosotros, que cada año es el que le pregunta al humano: ¿qué me vas a traer? ¿Qué me vas a traer? Y uno de los grandes sucesos del siglo XI fue la conquista de Jerusalén, tradicionalmente llamada la Reconquista de Jerusalén. Un signo más de que sí estaba empezando algo muy importante. Los santos lugares acababan de ser recobrados para la piedad cristiana. El occidente llama a ese éxito militar y cultural la reconquista, pero nunca tuvo antes Jerusalén para decir que lo estaba reconquistando. Una reconquista por parte del cristianismo, tampoco oficialmente, Jerusalén formó parte del ámbito de la cristiandad. Pero ya nos entendemos, se liberó a Jerusalén, a Belén y a los santos lugares del yugo musulmán, bajo el cual habían caído 4 siglos antes. Y con ello se facilitó la corriente de peregrinajes que desde todos los puntos del mundo conocido afluyeron
a la sede del Señor. Durante la invasión musulmana, los peregrinos no habían dejado de acudir a Jerusalén. Lo hicieron con mayores dificultades que en tiempos pacíficos, pero sus viajes fueron importantes, no sistemáticos, sí arduos, heroicos, pero de algunos de ellos nos han quedado incluso diarios, agendas o itinerarios de ese piadoso viaje. No es el lugar ni la hora de cuestionarnos cuáles podían ser los provechos espirituales de un viaje tal, o de pensar cuáles fueron los mecanismos por los que alguien decidía viajar a Jerusalén en vez de practicar algún otro de los mandamientos o consejos explícitos y directos del Señor Jesús. A veces es más fácil hacer un viaje que cambiar de vida, pero si se hacían ambas cosas, y queremos creer que en muchos casos así fue, qué bueno. Pero ya con la liberación de Jerusalén, las peregrinaciones pudieron integrarse en cada país de acuerdo con un programa previsto, viajar con muchas facilidades y garantías, y sus miembros residir en los santos lugares durante un fructífero periodo determinado de oración, de estudio, de observación arqueológica y de efusión piadosa y sentimental. Hora es de recordar que la invasión musulmana no fue adversa a la integridad de los santos lugares, puesto que Jesús es considerado como uno de los grandes profetas del islamismo. Los evangelios, los injils, como libros sagrados, entre otros, del islamismo, aunque coronados todos por el Corán, y Jerusalén también considerada ciudad sagrada. Y es honroso recordar que fueron los musulmanes quienes coronaron la roca en donde había estado asentado el templo de Salomón, con las mezquitas, principalmente con la mezquita de Omar, la mezquita bienaventurada, Templum Salomonis, en el lugar del templo de Salomón. Lugar que entre hebreos y cristianos, antes de la invasión musulmana, habíamos convertido en basurero municipal de la ciudad de Jerusalén, y tuvieron que ser piadosas manos musulmanas las que erigieran allá lugares de veneración. Es decir, bajo los musulmanes no fue todo tan trágico, y en muchos países, y casi durante toda la ocupación islámica, esta constituyó más bien una capa de protección respetuosa de los estratos étnicos, culturales y aún religiosos de los pueblos ocupados, que no una presencia adversa. Pero en fin, se conquistó Jerusalén, se estableció una región liberada ya, cristiana, de los santos lugares, y las peregrinaciones afluyeron en gran número y con gran intensidad. De ahí surgió la necesidad de asegurar las nuevas fronteras, de fortificar
los castillos tomados al enemigo y que estaban un tanto aislados, y de proteger militarmente las rutas de los peregrinos. La mayor parte de los caballeros cruzados, gracias a los cuales se tomaron los santos lugares, habían hecho votos de dedicación a esa empresa por un año o dos, o hasta una fecha determinada para ellos venerable. Pero llegada esta fecha, cancelaban su servicio y regresaban sin sistematización alguna a sus lugares de origen. Por ello fue, según la tradición, que algunos caballeros franceses, a la cabeza de los cuales, o por lo menos en el grupo primero de los cuales, estaba Hugo de Champaña, decidieron prolongar sus votos de cruzados, dedicar a la empresa cruzada no un periodo de sus vidas, sino su existencia completa, y ofrecerse al nuevo rey de Jerusalén, a Balduino, rey francés, rey cristiano, y al patriarca latino de Jerusalén, y por él a la Santa Sede, como fuerza permanente y custodia de aquellos lugares. Y que por ello, siempre según la tradición, fueron apoyados por la autoridad eclesiástica y por la real local, respaldados con honores, con derechos y con privilegios, y que fueron llamados los caballeros templarios, y que se multiplicaron en gran manera, y que fructificaron en obras no solamente de seguridad militar, como era su propósito primero, sino también de cultura, de humanismo y muy especialmente de ciencia, y que se extendieron por todos los países mediterráneos: Malta, Chipre, Creta, Rodas y todas las costas de los países cristianos, que establecieron su sede dinámica en Jerusalén, pero su sede estructural en París, puesto que todos los primeros fueron franceses, y que allí llegaron a constituir una peligrosa competencia en influjo y en poder políticos y económico para el rey francés, y que llegaron en su prosperidad, en su abundancia y en la acumulación de privilegios a insolentarse con el propio soberano pontífice. Por lo cual, y seguimos todavía con la tradición, se les incoó un proceso del que resultaron mayormente culpables, y por ello todos sus bienes fueron confiscados y la mayor parte de los templarios condenados o dispersados, y la orden cancelada para siempre. Los últimos, entre los que figuraba el gran maestre de la orden en el momento del desastre, murieron en París ante la vista de la catedral de Nuestra Señora, maldiciendo al pontífice y al rey y a sus inquisidores, y proclamando la inocencia de la orden. Apenas 200 años, 1872, 73 años de historia, 200 años en redondo de una orden
la más potente, la más misteriosa, la más culpada de la Iglesia de Occidente. Pues claro que inmediatamente nos pusimos a su lado a estudiar cuál era su causa y cuál pudo ser el problema. Porque siempre nos ha parecido muy extraño que se llame templarios a los miembros de una orden que, según los fines, motivaciones y actividades que había declarado oficialmente tener, pues no debía vincularse con el templo de Salomón. En todo caso, podría vincularse con el templo cristiano de la resurrección del Señor, con la basílica de la resurrección, o con los antiguos templos cristianos que conmemoraban hechos de la vida del Señor en Galilea o en Judea, o especialmente en Belén y en Jerusalén, desde luego. Pero ¿por qué debían ser llamados templarios, sabiendo que templo, cuando lo decimos en singular y con mayúscula, no es más que uno? Y no es el cristiano, sino el único templo que ha tenido nuestra religión madre, la hebrea, el templo de Salomón, que alcanzó todavía a visitar el Señor Jesús, en cuyos atrios predicaba durante los amaneceres. ¿Por qué a quienes se dedicaron a fortificar o a defender las fortificaciones cristianas de Jerusalén y a cuidar y a garantizar la libertad de las peregrinaciones por el Mediterráneo, se les llamó caballeros del templo de Salomón? Eso siempre nos ha intrigado. También nos ha intrigado el hecho de que el grupo inicial de esos caballeros haya sido francés, de que a pesar de que ellos trataron de disimularlo y lo lograron también, que en su tiempo no se notó, pero el verdadero jefe, el cerebro de toda la empresa fue San Bernardo de Claraval, el cual no tuvo ninguna necesidad de trasladarse a Jerusalén, sino que prácticamente los envió a todos a Jerusalén. Amigos íntimos, tío y hermanos, que formaban un grupo clan, y muy característicamente francés, y del ala francesa, no del misticismo, sino de la investigación, de la erudición y del humanismo. Naturalmente no está reñido con el misticismo, y los templarios, como el Cister y los benedictinos, tienen su espiritualidad propia, pero en comparación con otras órdenes les conocemos actividades características, y las de Bernardo eran de investigación científica. Y ese primer grupo de caballeros del templo de Salomón, franceses, venían de aquel seminario de Claraval. Nos llama también la atención esa piadosa mentira por la cual la tradición pretende hilvanar los viajes de esos caballeros antes y después de pertenecer a su orden. La tradición dice que eran caballeros cruzados, que conocían Jerusalén, que la habían visitado varias veces en calidad de tales, y que por fin pensaron en no reintegrarse a sus vidas privadas, sino entregarse por completo
a aquella vocación. No es cierto. Solamente Hugo de Champaña había estado en Jerusalén. Por lo menos sabemos seguro que estuvo 2 veces en Jerusalén antes de conocer a Bernardo de Claraval, pero en ninguna de ellas en calidad de cruzado. Son varios los viajes de Hugo de Champaña a los santos lugares. Durante la conquista, formando parte de un cuerpo de expedición, pero no tomando las armas. Después de liberada la ciudad, pero tampoco como militar. Y lo que es más interesante, bajo la ocupación musulmana todavía, Hugo de Champaña visitaba Jerusalén en calidad de mercader o de diplomático o de viajero pintoresco. Lo cierto es que visitaba aquella ciudad que se vinculaba con personalidades importantes del musulmanismo de la ciudad santa, y que al regreso de cada uno de sus viajes en Francia visitaba a Esteban Harding, el abad mayor o gran maestre de la orden del Císter. El abad mayor. Esteban Harding es el abad de un monasterio importante. Es el heredero de una tradición más que muy francesa, gala, y más que gala, celta, porque en las raíces de la espiritualidad de Cluny está San Columbán, y detrás de San Columbán está el pensamiento y el sentimiento de los druidas. Y la orden del Císter, la orden cisterciense, y la templaria y la benedictina son allí esencialmente francesas. Este Hugo de Champaña, que hacía esos viajes de contenido para nosotros ignoto a los santos lugares durante tanto tiempo, regresando mostraba o sometía a la consideración de Esteban Harding escritos, manuscritos, códices, documentos, objetos, materiales, mecanismos que él buscaba y hallaba en esos viajes, y eran estudiados todos esos objetos del Medio Oriente cristiano y musulmán en el monasterio de Esteban Harding. Los estudios de aquellos objetos, y muy en especial de aquellos textos, llegaron a ser considerados por el abad de la orden del Císter tan importantes que congregó a los rabinos de una importante comarca francesa para que le asesoraran en las investigaciones. Nos imaginamos que en las traducciones y en las posibles interpretaciones de lo traducido, para pedir el asesoramiento de rabinos, pues demuestra estar estudiando textos en gran parte hebreos, o árabes o griegos de rancia tradición hebraica. Y sabemos que estos estudios e investigaciones llegaron a inquietar a los obispos locales y a los teólogos,
entre los cuales trascendió esa actividad inaudita de los cistercienses. Y precisamente para proteger aquellos estudios y para no tener que truncarlos, Esteban Harding funda en tierras que le regala Hugo de Champaña un monasterio destinado exclusivamente a esos estudios, en Claraval, y pone a la cabeza de esa comunidad de eruditos a un joven de 20 años, a Bernardo, que polariza a muchos eruditos e investigadores y prosigue esa obra para nosotros desconocida. Bernardo de Claraval es un personaje muy importante de la Edad Media, que debería ser estudiado con más cuidado, con mayor minuciosidad. Es uno de los grandes taumaturgos, pero lo es a partir del período en el que avanza, o por lo menos coincide con el período en el que avanza en esas investigaciones de los documentos y de los objetos que Hugo de Champaña trae tras cada uno de sus viajes de Tierra Santa. Y Esteban Harding sigue presidiendo su monasterio y en lo que le es posible por la autocefalia de los conventos, honoríficamente los demás de la Orden del Císter. Y deja ya en manos de Bernardo de Claraval la importante y secreta investigación. Sabemos que los rabinos franceses que accedieron a asesorar aquellos estudios convivían con los monjes de San Bernardo en el monasterio de Claraval, y que era tan importante la materia o las materias a las cuales estaban dedicados que no sentían que constituyera contradicción alguna el hecho de que hebreos y cristianos convivieran, sino de que aquello los unía, de algún modo les era común y desde luego justificaba su colaboración en el terreno científico y, ¿por qué no?, espiritual, puesto que tanta espiritualidad nos es común. Fue después, cuando ya agotaron el estudio de los materiales de los que disponían, cuando Hugo de Champaña les dio a entender que era mejor que se trasladaran en grupo a Jerusalén, en vez de esperar los materiales que él, no tan buen conocedor, podía llevarles cada vez, fue cuando se decidieron a trasladarse a la Ciudad Santa. Esos caballeros franceses no son pues cruzados, y además de Hugo de Champaña está Hugo de Payns, íntimo amigo de Bernardo de Claraval, Andrés de Montbard, tío de Bernardo de Claraval, y Geofredo de Saint-Omer, del cual, pues para qué más que la verdad, no sabemos absolutamente nada, pero ya no sospechamos de que si supiéramos, sabríamos que era también o amigo o pariente de Bernardo de Claraval, puesto que procede del mismo núcleo. Tengamos en cuenta de que además de su tío, Bernardo de Claraval logró que 5 de sus hermanos carnales ingresaran en su propio monasterio. Claro que ello se considera pues como una gran consecución de tipo espiritual, pero pues óigame usted, para que 6 hermanos
entren en un mismo convento, es que hay algo que les mueve, que espiritual o intelectual o científicamente o todo a la vez, y por qué no, resulta que les mueve a pensar que vale la pena que dediquen sus vidas todas a unos mismos fines. Estos y otros 5, también franceses y también de la misma polarización de Bernardo, se presentan en Jerusalén ante el rey cristiano, el rey Balduino, francés también, y le dicen lo que tampoco sabemos, pero por lo menos estudiamos sus movimientos y sabemos que después de la primera entrevista con el rey, Balduino les cede parte de su palacio. Esos caballeros franceses van a mostrarle y a someterle ciertas proposiciones. Sabemos seguro que le dijeron que querían residir, por lo menos por un tiempo, en Jerusalén, y que pensaban mostrarse exteriormente, pues, organizados como frailes y caballeros a la vez, como gentes que querían ayudar a la custodia de los santos lugares y al estudio de los santos lugares. Pero tales argumentos desarrollaron ante el rey de Jerusalén, que éste no solamente les dio el permiso, sino que se retiró de parte de sus aposentos palaciegos para asentarlos a ellos ahí. Y es que sus aposentos estaban edificados sobre parte de las ruinas, ¿qué digo ruinas? Del basamento del templo de Jerusalén, y sobre él la mezquita de Omar, y también el Templum Dominis, la otra mezquita. Y ahí se había arreglado, adaptado un palacio para el rey cristiano, y el rey cristiano se aparta de una zona importante de ese palacio, bajo el cual están los basamentos del templo de Salomón, y se los cede a esos individuos. Por recomendación del rey, el patriarca latino de Jerusalén se apresura a aceptarles sus votos monásticos: pobreza, obediencia y castidad, que no sabemos ante quién observarán, porque su propósito es ser muy ricos para llegar a conseguir unos ciertos y concretos fines, y viajar libremente, y sobre todo trabajar libre y secretamente. ¿Y obediencia a quién? Pues honoríficamente a su santidad, al patriarca latino, pero no a ningún obispo, puesto que deberán ser libres para viajar cuantas veces quieran, y en navíos propios entre Jerusalén y Marsella. A las pocas semanas, el rey de Jerusalén se retira por completo de todo su palacio y le cede toda la zona que está encima de las ruinas del templo de Salomón. Y con cierta incomodidad propia y de su familia y de su séquito, Balduino se retira a la llamada Torre de David, en donde sigue administrando con estrechez, con incomodidades. Y ya están los 9 caballeros aposentados
sobre lo que fue el templo de Salomón, sobre el emplazamiento de aquel templo construido hacia el siglo V antes de Jesucristo y destruido en el año 70 después de Jesucristo. En los libros sagrados de las tres religiones se dice que está asentado sobre una roca, que es de la nueva ciudad de Dios, insigne fundamento. Sin embargo, por los propios libros sagrados, en este caso los más antiguos, los hebreos, que con no serlo tanto como se aduce, lo son más naturalmente que los cristianos y que los musulmanes, sabemos que existían sótanos, no construidos, sino como grutas habilitadas, porque en una roca, seguramente de origen volcánico, pues era muy difícil perforar, pero sí era fácil hallar cavidades tan extensas e intrincadas que hicieron posible que se perdiera el libro de la ley, supuestamente el Pentateuco, y que transcurrieran generaciones enteras sin que se volviera a encontrar, hasta que en tiempos del rey Josías, el gran sacerdote Elías lo halló, el libro de la ley, y se dio lectura pública de ese libro, y desde entonces fue aceptado como núcleo principal de la Biblia. Tan extensos, pues, podían ser esos corredores subterráneos, siguiendo esas grutas, esas cavernas naturales. Todo ello fue destruido y cegado durante la hecatombe, durante el desastre del año 70 después de Cristo bajo el general Tito. Se trató de dar una muestra de triunfalismo romano y se logró, pero no se procedió sistemáticamente. Por ejemplo, en el Arco de Triunfo de Tito, pues vemos que se están llevando los legionarios el candelabro de los 7 brazos, pero no vemos por ninguna parte que se estén llevando las tablas de la ley, que permanecen escondidas para siempre, o que se estén llevando el arca, la famosa arca construida bajo el mandato técnicamente directo de Jehová por los obreros de Moisés, arca que nunca ha vuelto a aparecer y que los romanos ni buscaron ni hallaron. Simplemente, pues lo más grande, lo que brillaba más y estaba expuesto al culto, y se veía el candelabro de los 7 brazos. Todo ello empezaron a estudiar en un verdadero principio científico de arqueología, porque antes no se había dado, a no ser que consideremos como arqueóloga a Santa Elena, que por todas partes encontraba lo que buscaba precisamente. Es el principio de la arqueología cristiana. Y esos caballeros, habiendo apartado al rey y apartado al patriarca latino y conseguido una completa autonomía e independencia, y financiados desde Francia, empiezan a desescombrar y a excavar. Y esa tarea llevan a cabo exclusivamente durante 10 años. 10 años. Vaya, tanto es así que pues no pudieron disimular cuál era su verdadera actividad, y la gente en Jerusalén los llamó los templarios, porque en vez de dedicarse a lo que habían declarado públicamente, se dedicaban solo a excavar el templo de Salomón. Los caballeros del temple, que llegó a ser un título, pero empezó siendo pues una denuncia y una acusación. Ni
forman parte de empresas militares, y las hay y muchas durante estos 10 años por la conservación de Jerusalén, ni se cuidan de la corriente de los peregrinos. Existía otra orden de San Juan de los Hospitalarios, más bien de tipo benéfico, pues tenía posadas, asilos y hospitales, y evidentemente sí se abocaba a la cura de los peregrinos, pero los templarios no, durante 10 años. Obtuvieron también desde el primer momento la exención completa de impuestos, de tasas y sobre todo de inspección y de revisión del contenido de sus navíos, los navíos que ya la gente llamaba también del Temple, y que cruzaban el Mediterráneo llenos de no sabemos qué, de ida y de regreso. Los caballeros del Temple exaltan nuestra fantasía, como todo misterio. ¿Qué andaban buscando? ¿Cuál sabiduría antigua? Porque ya la Biblia nos pone en guardia. Si durante tantas generaciones se perdió la misma Biblia y estuvo en aquellos sótanos hasta que la encontró Esías tan oportunamente, pues sí puede haberse perdido parte de la sabiduría antigua, como en Egipto se perdió pues el secreto de la construcción de las pirámides, o por lo menos de su orientación, si es que realmente lo hubo. Y sí puede haberse perdido una gran parte de sabiduría que no está contenida en los libros sagrados, porque no es la principal función de los vehículos escritos de revelación divina el hacernos partícipes de una tradición u otras científicas. Y ahí se puede haber perdido mucho, y ellos pudieron haber estado buscando. ¿Hallaron acaso el arca? Ese misterioso cajón metálico y precioso que al conjuro de su Dios hizo construir Moisés, y que fue en su tiempo el más grande condensador que el mundo conoció, para el cual prescribió la divinidad equipos especiales para portarlo y manejarlo, dizque ornamentos litúrgicos, pero sin aquello no se podía manejar porque la gente se electrocutaba. Y se oían voces y palabras de otros idiomas y musicalidades desconocidas. Y alrededor de aquel cajón ocurrían fenómenos de desaparición, de levitación, de transmutación de naturaleza. Eso nos lleva también a las posibilidades de ciencia ficción, hasta donde existían secretos de alquimia. ¿Encontraron la clave de la transmutación de algo? ¿O sencillamente excavaron para extinguir toda posibilidad de creer que todavía hay algo perdido bajo aquella roca? Porque si bajo nuestras iglesias existen pirámides de religiones más antiguas, quizá debajo de las pirámides existieron ruinas, rudimentos de conocimientos y de pensamientos más remotos todavía, pero no por ello más primarios. Si debajo del Zócalo está una pirámide, si debajo de Nuestra Señora de París está el menhir de los celtas, al cual se dirigían los caballeros templarios al morir, no a la fachada de Nuestra Señora, ¿por qué no pensar
que también otras religiones, y entre ellas la hebrea, cuando quiso construir su único templo, escogiera un lugar que ya era sagrado, local y ancestralmente, en cuyo caso, bajo los mismos basamentos, existirían vestigios de sabidurías más antiguas, ya dispersas, ya perdidas, para las gentes modernas, si quieren ustedes, más elaboradas que aquellas, pero más fútiles, más triviales, más insulsas, superficiales, gentes sin mucha importancia. ¿Qué andarían buscando? El Corán, que precisamente es un libro pues de fantasía, un libro árabe, pues hasta el que escribió se lo creyó. El Corán dice que en aquella roca estaban aposentados los ángeles, así como en un palco de precedencia honoraria, estaban aposentados los ángeles viendo cómo la divinidad en Mesopotamia creaba a los primeros seres humanos, y desde allí ellos veían todo, desde aquella roca. De aquella roca se dice que fue circundada por 7 veces por el arca de Noé antes de que bajaran las aguas. De aquella roca se ha dicho también, y de otras, pero de aquella también, que sustentará los pies del arcángel Israfil cuando haga sonar la trompeta del juicio final. Es una roca con historia, es una roca tremenda, y sus concavidades fueron estudiadas 10 años por los caballeros de la roca, los caballeros del temple. Pensemos que esa roca de Jerusalén tuvo mucha importancia. El judaísmo internacional, el hebraísmo internacional, cuán importante es. Historia de la cultura, no solamente religión, cuán importante es el hebraísmo internacional. Epicentro, aquella roca. El cristianismo, en cuanto conquistó aquella roca, se difunde por todo Occidente, después por todo el mundo. Pero a partir de aquella roca de Jerusalén, del templo de Jerusalén, al que todavía acudían los apóstoles después de la muerte y ascensión de Jesús, a orar al templo de Jerusalén. Luego llegó la expansión árabe. La conquista se extendió con ciertas dificultades entre los pueblos del Asia Menor, llegó a Jerusalén. En cuanto el islamismo se apodera de aquella roca, se convierte en una explosión que cubre al mundo. Cuando en aquella roca se aposentan los caballeros del temple, cuando son expulsados los árabes de Jerusalén, todo el islamismo se desmembra. Dirán ustedes, por otras causas. Diré yo, ¿por qué no llamarlas con causas? Se desmembra, se destruye. Cada país hace su islamismo, rival y contradictorio de los demás, y termina lo que había sido la conquista más importante en la historia de la civilización. Y desde que los caballeros del temple se apoderan de aquella roca, se convierten en una fuerza civilizadora que la calumniosa tradición no logra desvirtuar. Durante 200 años, estas gentes, con Bernardo a la cabeza, y después con los sucesores, y con ya los grandes maestros templarios, forman una fuerza espiritual y cultural como no había conocido la Edad Media. En la Edad Media hay muchas luces, pero la mayor parte de ellas son individuales. Esa es la gran fuerza de la Edad Media.
Y cuando sean expulsados los templarios de esa roca, la orden del temple se apagará. Pero también el occidente regresará a las tinieblas de la Edad Media, hasta que muy penosamente logre cultivar los gérmenes del Renacimiento. Algo tiene Jerusalén, algo da Jerusalén, es epicentro siempre. Algo tiene esa roca, algo tiene ese templo, ese lugar que fue escogido. ¿No podría ser algo científico a la vez y religioso lo que estaban buscando? ¿No debería ser la verdad científica al propio tiempo una revelación religiosamente válida? Así como la filosofía de Jesús es al propio tiempo un dogma, es filosofía, pero es verdad absoluta, ¿no debería ser cada verdad científica también un asentamiento, un paso de la religión esclarecida, de la razón iluminada por la fe? No son gran parte de nuestras tinieblas producto de que creemos que esas dos corrientes son antitéticas, de que unos le van a la fe y otros le van a la razón, y no tenemos razón ni por una ni por otra parte, sino que la razón, la ciencia, la investigación, los números, la química, la genética, nos deben llevar por caminos que guíen a la fe. Porque o si no, o no es ciencia o no es fe. Y la fe no puede llevarnos por ningún camino que sea anticientífico. No puede ser. El que tiene fe no tiene por qué suicidarse intelectualmente. Pero el intelectual tampoco tiene por qué creer que está condenado al ateísmo. Esa es una forma de religión, la búsqueda de la verdad. Y el fundador de nuestra religión dijo: yo soy la verdad, y añadió: y por eso soy la vida. Y la verdad os hará libres. ¿No podrían ellos estar buscando algo que tuviera que ver con la ciencia y al mismo tiempo con la fe? Ese creador que en el Antiguo Testamento da como una pequeña pista y dice: yo he hecho el mundo con medida, con número y con cálculo. Si sabemos que nuestros científicos no inventan nada, sino que hallan leyes que ya existen en función desde siempre y que nos las declaran, pero que ya está todo legislado, ¿no podría hallarse una ley de leyes, una ley física general que rigiera el conjunto de las otras leyes del universo? He hecho el mundo con medida, con número y con peso. No se podrían encontrar en las circunvoluciones del cerebro o en las espirales de un caracol la clave, la cifra, el 7,5 por 3 millones 4 de cómo está hecho todo. Es que un día llegaremos a eso, es que un día llegaremos a sabérselo todo a Dios, y entonces sí, será lo mismo, fe y razón, exactamente lo mismo. Una clave más, una clave más. Sabemos ya algunas, pero son locales, son pequeñas, alguna más general. Pudo ser hallada, encontrada científicamente, pudo ser revelada espiritualmente. Si les digo yo que a través de los evangelios o de la Biblia hebrea, me llamarán supersticioso. Está bien, pues a través de los secretos de los druidas y de los persas y de los egipcios y de los chinos y de los hindúes. Así suena más bonito.
Pero es lo mismo. ¿Por qué no pueden haber captado? La gente muy religiosa es gente para rayos, es gente antena, esa gente capta. Muchas veces no entiende ni la gran importancia de lo que capta, pero lo deja por escrito y luego eso sirve en futuras generaciones. Todavía estamos realizando algunos de los inventos de Leonardo, que no se podían hacer en laboratorio, pero él ya los dejó técnicamente descritos. ¿Por qué no encontrar en algunos libros que no fueron hallados poesías ni destruidos por los romanos, nuevos datos para la historia de la ciencia y para el desarrollo de una religión no supersticiosa, sino práctica, racional, clarividente y congruente? Las tablas. ¿Quién tiene las tablas de la ley? ¿Alguien de ustedes tiene las tablas de la ley? ¿Qué se habrá hecho de las tablas de la ley? El arca no puede haberse destruido así como así tampoco. ¿Alguien tiene pedazos del arca o el arca entera? Y a mí se me hace, pues ya me han dicho de todo, digan lo que quieran, pero a mí se me hace que durante 10 años de estar yendo y viniendo, sin revisión ninguna, los navíos de los templarios, ahí viajaron muchas cosas importantes. Porque de repente esa gente hace iglesias al revés de los demás. Los demás hacíamos iglesias poniendo piedras sobre piedra. Y esas gentes hacen iglesias con piedras que en vez de pesar gravitalmente, se lanzan hacia el espacio. El estilo gótico no es una consecuencia del románico. Qué bueno que no entiendo de eso, porque así puedo decir lo que me parece, ¿verdad? Sí. Porque el estilo románico, pues necesita de aquellos fuertes paredones y de aquellos muros, porque pues la bóveda está pesando sobre las paredes, sobre los muros, como sobre pilares. Mientras que el gótico está lanzando las piedras hacia arriba, por su propia fuerza. El problema del gótico es retener las piedras, que no se le suban, y prueba de esto es que las paredes no son tan importantes, permiten los grandes vitrales, imposibles en el románico. Esa ley es una ley distinta. Hacer una ventana y que el problema sea que no se disparen las piedras hacia arriba. Está muy burdamente dicho. Pero el gótico no es una transición del románico, es una nueva manera de saber hacer ciertas cosas. Desde entonces, después de los 10 años, le dicen al rey de Jerusalén: ahora ya fíjese que ya vamos a cumplir con los propósitos de nuestra orden. Y el rey dijo: pues ¿cuáles votos? No, pues cuidar de los santos lugares. Muchas gracias, durante 10 años estuvimos cuidándonos solitos. Y de los peregrinos, pues gracias a Dios los peregrinos bien. Y ahora después de 10 años, ¿qué quieren? No, pues ya, sencillamente cumplir con nuestras funciones, ser reconocidos como orden. Vamos a ir a Roma, y pues ya que el pueblo nos llamó así, al principio intrigado, luego pues sospechosamente, pero ahora ya es un honor para nosotros, queremos fundar la orden de los caballeros del Temple para la seguridad de los santos lugares y para la protección de los peregrinos. Y el rey les dijo: ¿pero ahora va en serio o va a ser como la otra vez también? Y se van a dedicar a expurgar en otros lugares. No. Lo que se debía hacer ya está hecho. Ya se hizo. Desde entonces se consagran como una orden y sí, empiezan a funcionar según
los antiguos declarados propósitos. Viajan a Roma y Honorio, el gran Papa Honorio II, les reconoce su canonicidad. Les permite aposentarse en Jerusalén y en otros de los santos lugares, tener castillos propios y seguir con aquellos bajeles a los que nadie podía inspeccionar. De repente Bernardo de Claraval adquiere en Occidente una autoridad, no diría yo superior a la del pontífice, no sería justo decirlo,